Te va a parecer increíble, pero dentro de esta caja que estoy abriendo está el mini PC más pequeño y potente jamás vendido. Cuando digo pequeño me refiero a diminuto, fijaos cómo es significativamente más pequeño que el mando de una Xbox. Concretamente tiene poco más de 4 centímetros de grosor y unos 8 por 8 centímetros en sus lados que conforman el cuadrado. Además, el peso es ridículamente bajo, casi como el de algunos móviles actuales grandes. Con estos números diréis, oye Alejandro, muy bien, muy chiquito, pero tendrá un hardware interno de juguete, ¿verdad? Pues afortunadamente no. Lleva una AMD Ryzen 7 7840U, 32 GB de memoria RAM en Dual Channel y un SSD de 1 TB, nada mal. Y en cuanto a conexiones me ha sorprendido para ser tan pequeño. Fijaos, frontal con un puerto USB tipo C 4.0 que saca vídeo hasta en 8K a 60 Hz, jack de auriculares y botón de encendido. En un lateral, lector de tarjetas microSD y USB 3.2. Y por la parte trasera, HDMI 2.1, otros dos puertos USB 3.2 y de nuevo un USB-C 4.0. Está brutal, aunque tiene dos pequeños problemas. El primero es que no hay puerto Ethernet para conexión por cable a internet. Sin embargo, el fabricante en la caja parece que nos incluye un adaptador por USB-C que nos lo añadiría. Y en segundo lugar, algunos USBs están muy cerca y si conectamos a algún dispositivo un poco ancho puede que en el de al lado no nos permita físicamente conectar otro. Así que me compraría un hub en este aparato. La alimentación eléctrica se hace por USB-C con el adaptador tipo cargador del móvil de 65 vatios que hay en la caja. Además se puede enchufar a cualquiera de los dos puertos USB-C que tiene el aparato para darle corriente. En cuanto a materiales, está principalmente terminado en plástico, pero no da malas sensaciones de construcción en ningún momento. Eso sí, por dimensiones tenemos limitaciones en lo que podemos hacer en su interior. De hecho, lo que recomienda el fabricante es que solo lo abramos por la parte inferior quitando las almohadillas de goma y sus 4 tornillos para acceder al SSD de 1 TB que tiene mi unidad. Es lo único que vamos a poder sustituir. Es decir, podemos comprar otro SSD de 3 centímetros de más capacidad. Todo lo demás está soldado a la placa, procesador, RAM, tarjeta inalámbrica, todo. Incluso por el lado que no veis ahora tenemos refrigeración con metal líquido para bajar las temperaturas del chip principal al estilo de la PlayStation 5, así que no es recomendable abrirlo por el otro lado. Me imagino que en este punto más de uno esté pensando, esto tiene que costar un riñón con lo que nos estás contando que trae. Pues a mí el precio me ha sorprendido para bien. Es cierto que no es el producto más barato del mercado, pero en Amazon España o en la web oficial del fabricante se puede conseguir por en torno a los 600 euros, por lo que la relación precio-características para los tiempos que corren me ha parecido más que decente. Por lo tanto, sabiendo precio y características principales, vamos a ver qué tal rinde y qué podemos hacer con él. El chip, como os he mencionado, es el Ryzen 7 7840U. Este tiene 8 núcleos físicos y está orientado a la movilidad y al bajo consumo, es decir, que diversos portátiles del mercado lo incorporan. Este procesador que integra la tarjeta gráfica en su interior, digamos que explota todo su potencial de cálculo en Windows. Por eso nos trae el dispositivo un Windows 11 Home preinstalado y activado, tal y como veis en pantalla. De inicio sorprende lo fluido que se mueve el conjunto para tareas cotidianas como navegación por la red, ofimática o reproducir contenido multimedia en streaming. Por ejemplo, en YouTube ha sido capaz de mover vídeos en 4K a 60 FPS e incluso en 8K a 30, por lo que serviría perfectamente como centro multimedia en un salón. Y esto, aparte de por el chip Ryzen, es conseguido por el SSD, que es bastante rápido en cuanto a lectura y escritura de datos. Algo que me preocupaba en el día a día era la conexión a la red, porque al ser tan pequeño no tiene mucho espacio para unas grandes antenas para el Wi-Fi, para la tarjeta Intel inalámbrica que lleva, pero afortunadamente es compatible hasta con Wi-Fi 6E y no me ha dado malas cifras de descarga y subida. Por otro lado, tenía una preocupación aún mayor que la de la red, y esta era la de las temperaturas internas cuando le damos caña, ya que todo en su interior está súper compacto y hay mucha potencia. Por lo que he hecho un test de estrés de 1 hora al procesador para ver cuánto se calienta. Y wow, es impresionante. Lo máximo que alcanzó fueron unos 78 grados. Parece que la refrigeración y la configuración de energía elegida por el fabricante funciona muy bien. Además, a nivel de ruido es muy silencioso. Tiene dos ventiladores, uno para ayudar a disipar el calor del SSD y otro para el sistema del chip por la parte superior. Pero si te alejas del ordenador, ni lo vas a llegar a escuchar aunque funcione a pleno rendimiento.
Y cuando hablo de rendimiento me refiero a que aunque pueda parecer sorprendente, podemos jugar con este dispositivo. No tiene tarjeta gráfica dedicada, utiliza la interna del chip, la llamada 780M con arquitectura Zen 4, que para las limitaciones de consumo energético y tamaño sorprende. Por ejemplo, ahora estoy con el famoso Fortnite con los ajustes gráficos en alto en 1080 y se mueve entre 45 y 70 FPS dependiendo de la zona del mapa. Incluso si toqueteamos un poco los ajustes gráficos y damos prioridad al rendimiento en vez de a la calidad visual, podríamos llegar a jugar a más de 100 fotogramas segundo en resolución Full HD en este juego. Además, pensad que en uno de los puertos USB tipo C 4.0 podríamos conectar un adaptador para poner una tarjeta gráfica tradicional de escritorio, así que si fuésemos muy jugones se podría conseguir un rendimiento mucho mejor. También estuve probando el Shadow of the Tomb Raider, un título que internamente incorpora un test gráfico para ver hasta qué fotogramas por segundo podríamos jugar. Me dio casi 40 FPS en resolución 1080 con los gráficos en nivel medio, jugable pero obviamente no con la mayor calidad y fluidez del mercado. Si quisiésemos más fotogramas habría que bajar resolución a 720 o disminuir al mínimo la calidad de los gráficos, pero aún así es sorprendente porque estamos hablando de que un cubo de 8 centímetros mueve juegos 3D muy exigentes. Lo ideal con estos ordenadores tan pequeños que tienen tecnología AMD es aprovechar las opciones de generación de fotogramas por segundo por interpolación e inteligencia artificial. Así podremos aumentar el rendimiento del juego. No todos los títulos del mercado lo admiten, pero si tienen la opción, actívala y mejorará. Por ejemplo, en el caso del Spider-Man remasterizado del 2018, tenemos compatibilidad con AMD FSR 2.1 y consigo con esta opción jugar por encima de los 30 FPS en 1080, llegando digamos que al mínimo para que no veamos tirones. Aparte del Spider-Man, del Fortnite y del Tomb Raider, también he estado probando durante algunas horas estos otros títulos que veis en pantalla y que os pongo los fotogramas medios que se han podido medir en 1080 con unos ajustes gráficos a un nivel medio. No está nada mal para no tener una tarjeta gráfica dedicada y estar ante, insisto, un tamaño ridículo. Otra cosa que es de locos en este dispositivo es su nivel de consumo energético. En reposo sin hacer nada entre 6 y 7 vatios, jugando unos 40 vatios y el máximo que he medido ha estado en torno a los 60. Así que es como un mechero, no te va a impactar prácticamente nada en la factura de la luz aunque lo tengas días y días encendido. Y hablando de consumo energético, se me ocurrió ver si desde la BIOS el fabricante nos daba alguna opción extra para desbloquear algo los consumos y que pueda rendir un poco más, pero no hay demasiadas opciones en esta especie de BIOS moderna que se puede utilizar con el ratón. Lo que sí que es posible es utilizar otro sistema operativo diferente a Windows. Concretamente yo he ejecutado en él una versión de Linux, la distribución de Ubuntu, y ha arrancado correctamente reconociendo bien los componentes principales de forma automática. Entre ellos está la tarjeta inalámbrica Intel para el Wi-Fi, que a veces estos componentes son peleones y el Linux no te los detecta a la primera. Aunque me imagino que la mayoría de los potenciales compradores lo usen con Windows, porque como os he ido contando es muy solvente, sirve para jugar sin los ajustes más épicos del mundo y también para trabajar, porque edición de Photoshop es posible, de vídeos si no tenemos un megaproyecto a resolución 8K también, yo por ejemplo he editado algunas cosas en 4K y sin problemas, e incluso para tareas de programación nos vale perfectamente. En definitiva, un diminuto ordenador que me ha dejado totalmente impresionado. Me atrevería a decir que es el mini PC que más me ha gustado en lo que llevamos de año 2024. En la descripción os dejaré todos los enlaces de compra por si queréis echar un vistazo en más detalle. Ahora, decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado? Por cierto, antes de iros, dadle al botón de la suscripción, que es totalmente gratis y me ayuda una barbaridad. Dejadme un like si os gustó y pasaos por los vídeos que están en pantalla que puede que os interesen mucho. Nos vemos en el siguiente.